Bueno, en primer lugar, bueno, de nuevo agradecer, como hice ayer, ¿no?, a la organización por todo el esfuerzo en esta maratón de evento que se ha hecho este año con las 24 horas. Y bueno, pues para acabar, tuve el honor de arrancar ayer a las 4 y hoy tengo el honor también de cerrarlo junto a mi compañero y amigo Álvaro Núñez. Y bueno, el taller es un taller que son realmente dos talleres en uno. Vamos a hablar de la parte de postexplotación, principalmente. Vamos a hablar de una herramienta que es PowerShell, bueno, PowerShell Empire, ¿vale? PowerShell Empire, porque nosotros hacemos más hincapié en la parte de PowerShell, pero realmente la herramienta es Empire. Contaré, bueno, de dónde viene la herramienta y los diferentes merges que hubo hasta que llegó a ser el Empire que conocemos ahora. Y luego Álvaro va a hacer una segunda parte donde vamos a hablar de Ibonset, ¿no?, que es una herramienta que, bueno, hemos tenido la suerte de que la gente la ha ido conociendo y la ha ido utilizando. Y, bueno, pues es una herramienta también de command and control, de postexplotación, que también queremos mostraros. Y por eso decimos que son dos talleres en uno, realmente, porque vamos a utilizar dos herramientas y daros a conocer dos herramientas. Seguramente Empire muchos de vosotros la conocéis, pero bueno, que veáis el potencial que tienen estas herramientas dentro de la parte de post-explotación, ¿no? Es decir, la explotación se la dejamos a otro tipo de herramientas, pero vamos a ver cómo se integran también estas herramientas de forma sencilla para que las herramientas de explotación puedan luego deliberar o acabar o desembocar en el uso de estas herramientas, ¿no?, de Empire y de Ibonset. Bueno, yo me presento, yo soy Pablo González, trabajo en Telefónica en el departamento de ideas locas desde hace ya unos cuantos años, en el departamento de preinnovación. Yo soy cofundador del blog de seguridad de Flu Project, fundador de Hacker Club, MVP de Microsoft y autor de algunos de los libros de Zero X War. Luego tenéis aquí a Álvaro Núñez, ¿vale? Él es ingeniero de imagen y sonido, trabaja en ElevenPath desde hace ya unos años también, desde 2016, ¿vale? Es director de algunos buscas de ciberseguridad, es docente en diferentes universidades, ¿vale? Y también es autor de un libro sobre Arduino y en la editorial de Zero X War. Bueno, como os he dicho, el taller se reparte en dos escenarios. Uno es para Empire y otro es para Ibonset. Fijaros, del punto 1 al 4 lo dedicaremos a Empire y del punto 5 al 8 estaréis con Ibonset. Hablaremos de lo que es Empire, si solamente es para sistemas Windows, si es para otros sistemas, si es multisistema, multiplataforma, la arquitectura que tiene, y veremos una serie de ejemplos de uso y posibilidades. Vais a ver que es una herramienta que es muy potente, es una herramienta que tiene muchas posibilidades y que por debajo, sobre todo, bueno, la parte de sistemas Windows, para poder llevar a cabo toda esa postexplotación, ¿no? Y luego en la parte de Ibonset, pues trabajaréis también, veréis la arquitectura, veréis los modos de trabajo que tiene Ibonset y veréis una serie de escenarios reales, como puede ser pues una escala de privilegios, un movimiento lateral, ¿vale?, un volcado de hashes. Bueno, iréis trabajando diferentes escenarios de la mano de Álvaro. Vale, ¿qué necesitamos para esto? Bueno, si vosotros después, como el taller queda grabado, queréis replicar ciertas cosas en casa, pues que si ya tranquilamente sentáis con las máquinas, pues necesitáis una máquina Windows 7 o un Windows 10, vais a necesitar un Kali Linux o cualquier Linux realmente donde podáis ejecutar tanto Ibonset como Empire. Y bueno, ahí tenéis una página donde podéis, Microsoft proporciona una serie de máquinas de prueba, ¿vale? Pues ahí, bueno, tenéis entornos para poder montar laboratorio y probar. Bueno, empezamos con qué es Empire, ¿no? Fijaros que aquí lo definimos como una colección de repositorios y es que, bueno, realmente en el año 2015 es cuando Empire sale a luz, lo publican, se llamaba PowerShell Empire porque al final era un proyecto orientado a aprovecharse de las posibilidades que PowerShell ofrece en la postexplotación dentro de un pentest y desde un panel de control escrito en Python poder manejar, ¿no? Luego salió una versión que era Empire, pero en vez de con la I latina, con la Y de Python, que era pues una migración que hicieron a
Bueno, esto lo podemos utilizar, pero en vez de para sistemas Windows, para sistemas Linux, ¿no? Es decir, que los agentes, luego veremos lo que son, pero bueno, los agentes de Empire, en vez de estar escritos en PowerShell, estén escritos en Python y podemos también manejar remotamente esos agentes de post-explotación desde un entorno Linux, ¿no? Se está ejecutando en un entorno Linux y podemos manejarlo también en un entorno Mac. Luego, con el tiempo, también sacar una versión mobile, no tuvo mucho éxito aquello, pero luego con el tiempo sacaron otros proyectos que eran de interfaz gráfica, le proporcionaban interfaz gráfica al proyecto, pero como digo, luego con el tiempo se dieron cuenta de que el proyecto en sí importante era Empire en global, ¿no? Es decir, el PowerShell Empire más el Empire con Y, lo hicieron una especie de merge y lo convirtieron en lo que llamamos Empire, ¿vale? Lo que conocemos Empire. Entonces, si os fijáis en los módulos que tenéis disponibles en el Empire, que podéis descargar, aunque ahora os cuento un poco el desenlace de Empire en el 2019, creo que fue. Si os fijáis en los módulos, vais a ver que hay algunos que están para Python y otros que son para PowerShell. Pero realmente es porque unos están pensados para ser ejecutados en Windows y otros están pensados para ejecutar en Linux o Mac. El caso es que en el año 2019, la gente que daba soporte a la herramienta, los creadores de la herramienta, deciden acabar el proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿significa que Empire ha muerto? No. Empire fue, entre comillas, resucitado por una empresa llamada BC Security y tenéis disponible la versión 3 y en adelante, están en ese repositorio de BC Security. Porque había mucha gente detrás, muchos fans, entre comillas, de la herramienta, porque es una herramienta importante y potente, y entonces decidieron pues, no dejarla morir, ¿no? Porque los creadores sí que la acabaron, cerraron la herramienta. Entonces, ahora mismo Empire la podéis descargar desde BC Security, que son la gente que está manteniendo ahora mismo la herramienta. Comentaros, nosotros vamos a utilizar la versión 2.5, que fue la última que lanzaron los creadores de la herramienta, pero a día de hoy podéis utilizar la versión de BC Security porque además es bastante, bueno, tiene más novedades, tiene más módulos, tiene más funcionalidades, por ejemplo, los bypasses de AMSI, que es una cosa importante a día de hoy, pues en las nuevas versiones sí que están disponibles y podéis estar más actualizados, ¿no? Bueno, aquí cuento un poco la historia, aquí se cuenta un poco la historia. Fue publicada la primera en la B-Sides de Las Vegas en 2015, ¿vale? Luego el Empire de Python, fijaros, el Empire aquí fue en Miami 2016. El proyecto fue avanzando hasta el 2019, que lo cerraron y luego ya la gente de BC Security se hizo cargo de él. Bueno, vamos a hablar de la arquitectura. La arquitectura de Empire la podemos dividir en 4 partes, ¿vale? Depende en qué nivel de profundidad queramos entrar, pero generalmente la podemos dividir en 4 partes. Tenemos listeners, tenemos agents, tenemos stagers y módulos, ¿vale? Los listeners, ¿vale? Son elementos que permiten escuchar conexiones, ¿vale? Su definición es esa. Es decir, nosotros es la parte de nuestro command and control, de nuestro panel de control, que va a ponerse a la escucha. Es decir, cuando nosotros tomemos o consigamos ejecutar un código de post-explotación en una máquina remota, ese código se conectará contra nuestro listener para que nosotros podamos enviarle órdenes, ¿vale? Entonces, hay diferentes tipos de listeners en Empire. Aquí os he puesto algunos, no están todos, pero casi todos. Está el HTTP listener, que es el típico. Deciros que el protocolo que utiliza Empire es HTTP para comunicar entre el panel de control y el agente de post-explotación, ¿vale? Se utiliza HTTP. No significa que eso vaya sin cifrar, sino que en el campo de datos se utiliza un cifrado para que, aunque vaya por HTTP, la información que va allí está cifrada, ¿vale? Si alguien la captura, pues encontraría que no puede leer lo que hay porque está cifrado. Bueno, tenemos el HTTP listener clásico y luego tenemos otro tipo de listeners, por ejemplo, interesantes como el hop listener, que os permite, por ejemplo, introducir un salto o varios saltos por medio, ¿no? De forma que el agente o la conexión que el agente inicia para devolver el control al panel de control, pues no va directamente al panel de control, sino que va a otra máquina y de esa máquina puede ir a otra máquina o directamente al panel de control. Es decir, vamos metiendo saltos por medio a través, por ejemplo, de un hop listener. Luego tenemos otro listener interesante, que es el foreign listener. Este listener lo que os proporciona es la posibilidad de devolver o de pasar, o sea, la técnica se llama session pass. Y es decir, yo tengo una conexión, una sesión de trabajo en una máquina X y se la quiero pasar a otro compañero de pentesting o de auditoría, donde estemos trabajando. Se la queremos pasar a otra máquina. Pues con un foreign listener se puede hacer, ¿no?
Luego hay otras cosas muy interesantes como el DBX o OneDrive Listener. El DBX es Dropbox, OneDrive pues es OneDrive. Y estos listeners son listeners que proporcionan un cover channel, es decir, un canal encubierto para poder comunicarse entre la gente y el panel de control a través de un Dropbox o a través de un OneDrive, ¿no? Es decir, escribiríamos las órdenes en Dropbox, el agente se conectaría a Dropbox, leería las órdenes, las descarga, devuelve los resultados en el Dropbox y el panel de control se conecta a Dropbox para leer los resultados. De esta forma, lo que se evita es precisamente pues, que haya ningún tipo de interacción entre la gente y el panel de control, de forma que si alguien empieza a ver qué conexiones tiene la máquina donde está ejecutando la gente, pues no vería nada raro. Vería una conexión a Dropbox. Pero eso puede ser algo bastante normal, ¿no? Bueno, y luego tenemos el listener, redirector listener, que nos permite pivotar, ¿vale? Es decir, es un listener especial que se utiliza para pivotar entre diferentes redes para poder, dentro de una auditoría interna, por ejemplo, un pentest interno, pues poder pivotar hacia otras máquinas a través de ese agente. Bueno, hay muchos listeners, los podemos listar dentro de la herramienta de esta forma, luego veremos un poco los comandos y un poco lo que podemos hacer con ellos, ¿vale? Fijaros ahí, el use listener, pues son un poco los que hay y bueno, bastante interesante. Vamos ahora al concepto de los stagers. Ya tenemos claro lo que es un listener, ahora vamos a ir al concepto stager. Como dice aquí, son los prototipos que instanciarán un agente. Es decir, un agente va a ser una pieza fundamental porque un agente va a ser el código que ya está ejecutado, pero antes de que se ejecute ese código tenemos una especie de molde, por eso decimos prototipo, ¿no? Tenemos una especie de molde de instrucciones que será el agente en ejecución. Es decir, cuando yo quiera preparar un código para luego poder controlar una máquina remota, lo que generaré es un stager. Ese stager pues está para Windows, lo hay para Linux, lo hay para MacOS, lo hay multiplataforma, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo, cuando pongamos el use stager, pues nos saldrán pues los multiplataforma, los OS X, los Windows, ¿vale? Diferentes. Y fijaros, por ejemplo, tenemos aquí un Windows /DLL. Es decir, si yo puedo generar una DLL de tal forma que dentro meta el código de un agente de Empire que cuando esa DLL sea ejecutada en una máquina Windows se conectará directamente a mi listener. Eso es un poco el juego, ¿vale? Y luego pues hay muchos formatos. Por ejemplo, un DACI, código de RabbitDACI, ¿no? Pues me genera un fichero con el código de RabbitDACI que tengo que meterle al RabbitDACI para que cuando se ejecute se conecte directamente contra mi listener, ¿no? Windows Macro, pues nos genera un código de una macro de Office y la podemos meter dentro de un documento. Cuando alguien ejecute esa macro, se ejecutará un agente que devolverá el control de la máquina contra mi listener, que es el panel de control donde yo voy a poder controlar la situación. Bueno, pues hay un montón de variedad de tipos de códigos que se pueden generar, ¿vale? Que son los stagers y los agents son los stagers en ejecución. Es decir, el stager es un molde, pero ese molde cuando llega al sistema y el sistema lo ejecuta se convierte en un agente, ¿vale? Se convierte en un agente que se conectará contra el listener que tenga configurado, ¿vale? Entonces ahí tenéis la agente como materialización e instanciación del stager en la máquina comprometida. Se conectará con un listener en función del tipo de este. Bien. Bueno, Empire tiene una serie de pasos en la conexión. Esto es lo que comentaba antes. Funciona por HTTP. Vosotros podéis levantar un Wireshark y empezar a ver la comunicación entre un agente y un listener. Es más, hay muchas reglas de detección, ¿no? Es decir, oye, tienes un Empire dentro de la red de la empresa que se está comunicando, porque al final tienen firmas, tienen indicadores de compromiso, pero bueno, el funcionamiento es que no puedes exactamente saber qué es lo que está comunicando porque la comunicación sí que está cifrada. ¿Cómo hacen esa comunicación cifrada? Realmente tenemos una staging key donde nos sirve tanto el listener como el agente deben disponer de la misma staging key a la cual, a partir de ella, van a ser capaces de cifrar toda la comunicación, ¿vale? Necesitan compartir una especie de clave compartida, ¿vale? Para poder luego cifrar esa comunicación. Bueno, el desglose de todo el proceso lo tenéis aquí, en pasos. Es algo que, bueno, puede parecer algo complejo, pero realmente no lo es sencillo. Y no utilizan un HTTP, sino que utilizan HTTP, pero el campo de datos pues está cifrado
y ellos cifran lo que realmente quieren cifrar. Bien, vale, los agents, pues, bueno, tienen también un panel dentro de la herramienta donde vosotros podéis, por ejemplo, como veis aquí, podéis visualizar las sesiones, ¿no? Esto sería un poco, si hacemos un símil con Metasploit, cuando un Meterpreter devuelve una sesión, pues esta pantalla sería un poco como el comando sessions, ¿no? Es decir, sacamos las sesiones, los agentes que tenemos en ejecución y de los que tenemos control. Fijaros, una cosa importante es que entendáis que el agente se ejecuta en una máquina Windows, por ejemplo, y hace una conexión inversa, ¿vale? Hace una conexión inversa contra el listener. El listener lo registra a ese agente y nos lo muestra aquí con su información. Fijaros que le ponen un identificador, un nombre, eso se puede renombrar, ¿vale? Tenéis ahí el 3HS7, tal. Tenéis la dirección IP, tenéis el nombre de máquina, el usuario, el proceso, el PID, por ejemplo. Y luego hay un parámetro que es el last seen, que, claro, para saber que está vivo, ¿vale? Para saber que está vivo, pues el agente se comunica de forma remota, ¿vale? Se comunica contra el listener cada X segundos, pidiendo o viendo a ver si hay algún tipo de instrucción que tiene que ejecutar. Si en vez de cada 10, 15, 20 segundos no recibimos esa conexión pidiéndonos, ¿hay alguna instrucción para mí? Este color verde que vemos aquí empezaría a colocarse el amarillo, es decir, algo está ocurriendo, puede ser por congestión o puede ser por cualquier tipo de cosa que ocurra en la máquina, que no estamos recibiendo conexiones de forma regular, ¿no? Peticiones de, oye, ¿hay algo para mí para ejecutarlo? Porque al ser una conexión inversa y no es constante, el agente se conectará contra el listener a través de HTTP, solicitará instrucciones. Si hay instrucciones, el listener se las da, pero si nosotros no hemos puesto ninguna instrucción, el listener no le da nada. Y el agente, pues, está cada X tiempo pidiéndonos, ¿hay algo para mí? Sí, no. Ya está, ¿no? Entonces, en el caso de que pase un minuto creo que sí, unos 60 segundos, se puede dar por muerta la conexión entre la agente y el listener. Entonces, ese valor, en vez de en verde o en amarillo, nos saldrá en rojo. No significa que haya muerto seguro, pero lógicamente es bastante probable de que haya algo, que el proceso de la agente haya muerto o lo que sea, y no tenemos conexión con él. Bien, y el cuarto elemento de la arquitectura decimos que son los módulos. Es decir, al final los módulos simplemente son clases de Python, como dice aquí, que integran instrucciones en PowerShell. Es decir, sí, lo generamos el módulo en Python, pero al final lo que estamos marcando ahí dentro son instrucciones que se tienen que ejecutar en PowerShell para realizar acciones. Cuando la gente se conecte al listener y nosotros hayamos configurado algún módulo para que se ejecute, el listener le dirá, sí, hay tareas para ti, hay algún tipo de trabajo para ti, toma, estas son las instrucciones que tienes que ejecutar en PowerShell. Eso llega a la gente las ejecuta en PowerShell y nos devolverá los resultados al listener y el listener nos lo muestra. A lo que voy con todo esto es que es un proceso también asíncrono, es decir, no tenemos una conexión continua como puede ocurrir en un Meterpreter. Un Meterpreter, vosotros os conectáis con un Meterpreter y estáis en una conexión constante. Aquí no, aquí se abre una conexión, el agente abre una conexión inversa contra el listener, le pide instrucciones, si hay instrucciones se las damos, las ejecuta, nos devuelve resultados y fin. Y hasta dentro de X segundos no hay más conexión contigo, ¿vale? Entonces, claro, los resultados no son inmediatos. Aquí siempre hay un pequeño delay donde tenemos que esperar a que nos hagan la petición de, oye, algo para mí, hasta que podamos ejecutar, ¿no? Vale, vamos con la primera demo, ¿vale? Vamos a empezar un poco pues viendo lo que es todo este mundo del Empire, ¿no? Entonces, es el Kali. A ver, ¿esto va bien? Sí. A ver si el Kali me responde. Bueno, la primera vez que lo ejecutáis, pues bueno, tenéis aquí un install, podéis hacer uso de él. Tenéis un requirement por si necesitáis instalar dependencias con pip-install, ¿vale? Y luego, pues bueno, lanzáis el Empire. Ya os digo que esta versión es la antigua, es la última que publicaron, la 2.5, si no recuerdo mal, sí, la 2.5, ¿vale? Que tiene una serie de módulos. Bueno, ahora mismo no tengo ningún listener cargado, ningún agente, lógicamente, pero bueno, vamos a ver. Entonces, primero, vamos a ir a la primera parte, que es los listeners.
¿vale? Me meto en la pantalla de listeners, fijaros que me cambia el prompt y me dice que no tengo ningún listener activo. Cuando intento utilizar un listener y hago uso del tabulador, me sale el Dropbox, HTTP, los diferentes que hemos ido viendo antes, ¿vale? El hop, el redirector, el OneDrive, el Dropbox, el Foreign. Bueno, y vamos a utilizar el clásico, ¿no? El más sencillo, que es uno directo. Y para ver las opciones de los módulos tenemos un comando que es el comando info. ¿Vale? Con el comando info nosotros vamos a poder ver las instrucciones que tenemos, que podemos configurar el listener. Hay cosas curiosas, ¿no? No sé, he hablado de esto, pero hay una matriz que se llama C2 Matrix. ¿Vale? Es un proyecto en el que recopilan una serie de herramientas, entre las que se encuentran Pyre, Metasploit, Cobalt Strike y un montón de herramientas más, entre las que se encuentra Ibonshell, que vais a verla después, y hacen una comparativa un poco de las características de cada herramienta, ¿no? Y, por ejemplo, había una cosa que solo tenía Empire, y tenía Empire y otra herramienta, que no recuerdo cuál era, que era este tipo de cosas, ¿no? Es decir, el kill date, el atributo kill date, que permitía o que permite ponerle una fecha de muerte al listener, es decir, oye, este listener va a estar habilitado durante un día, por ejemplo. O el working hours, que es las horas en las que los agentes van a poder operar. Es decir, podemos decirle el rango horario laboral que queremos que los agentes puedan ejecutar ciertas instrucciones y a partir de fuera de ese rango no los ejecuten. Son detalles, pero bueno, que la matriz C2, yo recomiendo que reviséis ese proyecto, que es bastante interesante, porque vienen un montón de herramientas y puedes descubrir un montón de herramientas con sus características, ¿vale? Es una comparativa bastante interesante y que os puede descubrir eso, unas herramientas bastante potentes, aparte de las más conocidas que ya las conoceréis. Bueno, aquí, como veis, tenéis diferentes atributos, pero de comienzo, bueno, podéis mantener un certificado, podéis varias cosas. El staging key que comentábamos antes, esto es algo importante que no se debe cambiar, ¿vale? Porque luego cuando generemos el stager, pues también va a disponer de ese staging key. Y nosotros debemos configurar o asegurarnos de esto de aquí, ¿vale? Aquí es donde se va a quedar a la escucha el listener. Entonces, nosotros lanzamos aquí el execute, ¿vale? Y nos ha levantado el listener. Si ahora volvemos a teclear listeners, volvemos a esta pantalla de aquí y ahora me está diciendo, ¿vale? Me está diciendo que está habilitado y que en el puerto 80 tengo a la escucha un listener, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a irnos a los stagers, ¿vale? Que es un poco el flujo natural. Tengo un listener y ahora quiero generar un molde, una especie de clase, que luego se instanciará cuando sea ejecutada en un agente. Entonces, aquí fijaros que, bueno, lo que venían las slides, tenéis multiplataforma, un montón de stagers multiplataforma. Tenemos algunos stagers directamente para MacOS y tenemos para Windows, ¿no? La mayoría son para Windows y vamos a utilizar, luego utilizaremos este para que veáis un poco la integración de una herramienta como Empire en un proceso real de explotación y postexplotación. Pero de momento vamos a irnos a uno sencillo, una especie de hola mundo, que sería este, ¿no? Windows Launcher BAT. Y aquí, ¿esto qué hace? Bueno, ¿esto qué es lo que nos va a generar? Nos va a generar un fichero BAT, muy sencillo, un punto .bat, que cuando lo ejecutemos aquí directamente, hagamos doble clic, pues se ejecutará ese agente de postexplotación y se conectará contra el listener, devolviendo el control de esa máquina, ¿vale? Eso es algo sencillo. Entramos dentro del módulo y ejecutamos el comando info. Comando info, una de las cosas importantes que vamos a tener que rellenar siempre es el atributo listener. ¿Vale? Pues listener y fijaros que yo pongo HTTP. ¿Por qué? Vamos a venirnos aquí. El nombre no se ve muy bien, pero bueno, el primer atributo es name. Name es HTTP. ¿Podremos renombrarlo? Sí podemos renombrarlo. Creo recordar que sí podríamos renombrarlo. Un segundo, a ver. O igual, ¿no? Igual renombrarlo no. En la creación se le podría cambiar el nombre, no sé. Bueno, el caso es que nos quedamos con el nombre.
vamos a stagers. ¿Vale? Y aquí tenemos que indicarle el nombre del listener. Entonces, en vez de poner la dirección http, dos puntos, barra, barra, eso no hace falta. Aquí es más sencillo, http. De esta manera, Empire ya sabe que te estás refiriendo a que el código que vas a generar aquí, el stager, que es código que se va a generar aquí, está apuntando realmente, se va a sustituir, el HTTP se va a sustituir por el HTTP, dos puntos, barra, barra, 10.0.031 o 2.80, ¿no? Vale, el outfile es importante también, donde lo queremos almacenar, lo vamos a dejar, bueno, sí, vamos a dejar ahí, en TMP, pero vamos a llamarlo malo.bat. Y luego hay opciones de proxy, bueno, el user agent también lo podéis, porque esto es con una conexión HTTP, pues lo podéis tocar. Bueno, podéis ofuscar también, utilizar ofuscación para intentar evadir esas protecciones que pueda haber de protecciones como antivirus o NAMSI, etcétera, ¿vale? Y cuando queramos ejecutarlo, lanzar el módulo, utilizaremos el comando execute. ¿Vale? Entonces nos ha generado aquí un fichero que es malo.bat. Si miramos el contenido de malo.bat, vais a ver que esto no es más que un código que invoca una PowerShell, ¿vale? Con ventana oculta, con un perfil que no, con un no profile para no cargar ningún perfil del sistema, y aquí con un código codificado, esto es base 64, ¿vale? Y este código codificado lo que es un código que se va a conectar de forma inversa contra el listener que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a generar una sesión, un agente y ya está, no tiene más. Luego borra el fichero, como veis aquí, luego se borra el fichero. Entonces, voy a levantar aquí un servidor web, yo me voy a conectar desde aquí. Vale, lógicamente esto es un hola mundo, o sea, no tiene sentido lo que nadie se bajaría el bat ni lo ejecutaría, ¿no? Esto es simplemente un ejemplo. Nos descargamos el bat, esto es nuestro hola mundo, cerramos aquí. A ver si me lo he descargado. Ahí está. Y entonces, cuando... Esto lo puedo cerrar. Cuando lo ejecutemos, ese CMD ahí, y nos venimos aquí y vemos ese primer stage, llegará un segundo stage, ahí está, y tendremos un agente de post-explotación, ¿vale? Con el nombre, con la dirección IP, que lógicamente veis ahí 10.0.0.3, nombre de máquina, usuario y una cosa interesante, el proceso donde se está ejecutando. Es cierto que si miramos aquí en el administrador, ¿veis? Hay una PowerShell y aparentemente no hay ninguna PowerShell abierta, esto es un CMD, ¿vale? No hay una PowerShell, pero está oculta, porque el código que os he comentado antes, ¿no? Y bueno, pues tenemos aquí el PID y como veis, 14.28.39, si vuelvo a ejecutar agents, fijaros la última vez que está pidiendo dame instrucciones, 14.29.16, ¿vale? Es un código que está constantemente pidiendo esa info. Bueno, ¿cómo podemos interactuar con esto? A través del comando interact, ¿vale? Es decir, bueno, tenemos aquí el nombre, podemos renombrarlo también. Podemos decir, oye, quiero renombrar esto por algo un poquito más amigable. Pues Win7, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que esto ya lo utilicé en el pasado. Es que hay una base de datos detrás de Empire, ¿no? Empire tiene una base de datos donde se van registrando todas estas cosas y hay que hacer uso de... Queremos limpiar esa base de datos desde aquí, ¿vale? Para que la base de datos se resete y podamos utilizar ciertos nombres. Pero bueno, vamos a poner
Windows 7 Honey. Windows 7 Honey, así. Ahí lo tenéis. Honey. Y interactuar con Windows 7 Honey. ¿Vale? Veis que me cambia el prompt. Aquí podemos hacer uso del comando help. Tenéis unos cuantos comandos que podéis utilizar directamente y están bien, ¿vale? Por ejemplo, que podemos rápidamente pedirle un sysinfo. Fijaros, se le tarda un poquito porque al final se genera una tarea y tenemos que esperar a que la gente que está aquí, que cada X segundos hace una petición contra Kali, contra el listener de Empire, hace la petición, obtiene las instrucciones, las ejecuta y me devuelve el resultado. Pero eso tarda unos segundos porque puede ser que acabe de hacer la petición de hay algo para mí y hasta dentro de X segundos no vuelva a consultar. Por lo cual la sensación que os puede dar es de que va un poco lento, de que no es síncrono. Es que, ¿verdad? No es síncrono, es totalmente asíncrono. Vale, entonces aquí tenemos información del sysinfo, nos ha dado información, ¿vale? Y, por ejemplo, otro comando que podemos utilizar, pues un shell, y aquí hagamos un Huamai, ¿no? Por ejemplo, pues el Huamai, y es como si estuviera una shell, pues me devuelve el comando. Bueno, hay muchas instrucciones aquí bastante interesantes, ¿vale? Bastante interesantes. Fijaros que aquí en Mimicat, la posibilidad de inyectarnos en otro proceso, pass de hash. Hay cosas aquí bastante potentes. Podemos subir ficheros, descargarnos ficheros. Aquí nos hablan de bypass UAC, pero aquí el potencial de Empire no está ahí, sino en un comando que es el use module, este de aquí, ¿vale? Que os permite acceder a esos 200 y pico módulos que veíamos antes, ¿no? Fijaros que no están clasificados por categorías. Bueno, aquí la que nos sale es la de un poco de coñas, la de Trollsploit, pero fijaros que tenemos para temas de red, ¿vale? Un montón de funcionalidades. Y es que cuando yo decía al principio que Empire es un poco repositorio, es que realmente es un repositorio. Se dieron cuenta a principios de la década, casi, ¿no? En 2011, 2012, se dieron cuenta del potencial de PowerShell para la postexplotación. Entonces, hubo una serie de personas que fueron haciendo, recopilando y generando scripts y funcionalidades de postexplotación desde el punto de vista de enumeración de servicios, de usuarios, desde el punto de vista de volcado de credenciales, de ejecución de comandos, de shellcodes, etcétera. Y se fueron haciendo repositorios un poco de todo esto, ¿no? En PowerShell. Esos scripts, que eran bastante interesantes, pues en Empire lo que hicieron es recopilar, por ejemplo, había una especie de framework, entre comillas, llamado Power View, pues las funcionalidades importantes de ese repositorio las tenemos aquí, ¿vale? Las tenemos aquí, las han ido agrupando la gente de Empire, ¿no? Entonces, por eso es muy interesante, porque al final tenemos una manera sencilla de controlar un agente de postexplotación que está aquí en PowerShell ejecutándose y a través de un command and control, de un panel de control aquí, más o menos, pues lo podemos estar enviando las instrucciones que queremos que ejecute, ¿no? Fijaros aquí también de reconocimiento, de escalada de privilegios, hay unas cuantas, ¿vale? Power Up era otro conjunto de scripts, otro repositorio de scripts que utilizaban para juntar una serie de scripts que intentaban verificar pues, si había algún fallo de configuración en el sistema para poder hacer escalada de privilegios o os permitía también lanzar una serie de técnicas de escalada de privilegios por fallos de configuración para ver si podía aprovecharse, ¿vale? O sea que tenemos un poco de todo. Tenemos los bypasses de UAC, por supuesto, aquí, ¿vale? Tenemos persistencia, o sea, funcionalidades que permiten hacer persistencia en el sistema. Tenemos también importante movimiento lateral, ¿vale? Bastante importante para conseguir desplazarnos de una máquina a otra. Técnicas de pass de hash, generalmente. Y luego exfiltración, explotación incluso, aunque ya os digo que explotación no es el fuerte de este tipo de herramientas, es más post-explotación, es decir, de la explotación que se encargue otro. Y luego las credenciales, ¿no? Todo el tema de volcado de credenciales, de uso de Mimikatz, como veis aquí, pass de hash y otro tipo de técnicas, DCSync. O sea, al final, toda esa parte se puede ver aquí, ¿vale? Y luego, bueno, de recopilación, más recopilación. O sea, hay al final un montón de ejecución de código. Hay un montón de funcionalidades que veis aquí, de módulos. Al final es muy sencillo utilizarlos. No tienen
no tiene nada. Por ejemplo, vamos a utilizar uno de broma. De aquí, tenemos un módulo, pues nada, ejecutamos el comando info, vemos un poco el mensaje, vamos a poner aquí honeycon 2020 y el título, no sé. Entonces, lanzamos el módulo. ¿Vale? Y ahí tenéis el resultado, ¿no? Esto es un ejemplo para que veáis. O sea, se configuran los módulos aquí, el agente se conecta contra el listener, revisa si hay algún tipo de acción que tiene que ejecutar, lo descarga, la ejecuta y devuelve el resultado. En este caso, el resultado que nos ha devuelto será un OK, poco más, porque ha sido una ejecución aquí gráfica y no hace mucho más, ¿no? Realmente. Pero bueno. Vale, pues esto por un lado. Como veíamos aquí en esta slide, tenemos que hacer también la parte del DLL injection. Y es que yo quería enseñaros que eso está bien, pero al final decís, bueno, pero le has subido un BAT aquí, y claro, lo ha ejecutado, tal. Vale. Entonces, yo lo que quiero que veáis ahora, vamos a hacer uso de Metasploit, ¿vale? Bueno, esta máquina tiene un software vulnerable, que os voy a enseñar, este de aquí. ¿Vale? En esta parte no me voy a parar mucho porque es una parte que se escapa un poco más del taller que la parte de explotación. Yo voy a ir un poco rápido aquí, pero lo que vamos a hacer es generar con Empire una DLL que dentro tiene el código de un agente de Empire, ¿vale? Entonces, yo me voy a venir aquí a los listeners, me voy a venir aquí al useStager y le voy a decir que quiero generar una DLL que dentro tiene el código de un agente de Empire, ¿vale? Entonces, nada, configuraremos el módulo. Fijaros que como es un stager, siempre nos va a pedir el listener, a donde tiene que devolver el control. En este caso, pues el HTTP, igual que antes. Vamos a ponerle aquí code file, tmp, vamos a ponerle malo.dll y la arquitectura del Windows no es x64, la de Windows 7 que tengo yo aquí es un x86, por lo cual lo marcamos aquí. Bueno, ejecutamos el módulo y me devuelve pues una DLL. Como veis ahí la tenéis con sus 133 cars. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es pasársela aquí. Un segundo, a ver la IP de este. Vamos a dar una IP aquí. Bueno, la DLL creo que la tenía yo. La tengo ya aquí, sí, cargada, es cierto. Un segundo, creo que sí, que está. Sí, está aquí. Vale. Bueno, la tengo aquí preparada, por lo cual me vengo a un módulo que este software de aquí que os he dicho, ¿vale? Si luego alguien lo quiere, pues al final del taller se lo podemos dar. La URL donde puedes descargar ese software que está en ExploitDB y que podéis utilizarlo para el ejemplo. Entonces, lo que metemos aquí es un módulo que tiene Metasploit para aprovecharse de esta vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, le metemos aquí rhost. A ver la IP de esto. 37. Y en payload, en vez de un meterpreter, bueno, esto lo estoy viendo ahí. En vez de un meterpreter le metemos un DLL inject. Nos da igual que sea inverso o de tipo bin, porque esa DLL no va a devolver un control a Metasploit, ¿vale? Esa DLL lo que va a hacer, este payload lo que va a hacer es inyectar la DLL que yo he generado con el Empire, ¿vale? Esta DLL de aquí, la vamos a inyectar nosotros a través de este exploit,
sobre la máquina vulnerable, que es la máquina Windows. Entonces, bueno, realmente no necesitamos nada más. Lanzamos esto, fijaros que se queda el sending state ahí. Vais a ver que aquí no va a llegar ninguna conexión. Cuando se explote esa vulnerabilidad, este software se inyectará la DLL que hemos generado con Empire y devolverá el control a Empire. ¿Vale? Fijaros cómo está llegando aquí. Vale, aquí hemos utilizado Metasploit como herramienta de explotación, pero en vez de recuperar un Meterpage o recuperar cualquier otro payload que tenga Metasploit, lo que hemos inyectado es una DLL que tiene código que es un código de un agente de Empire para devolver el control a mi Empire, ¿vale? Porque yo quiero llevar a cabo la post-explotación con esta herramienta. Vale, pues aquí tenemos el nuevo agente. Fijaros, proceso donde está inyectado el código no está en una PowerShell, porque antes sí que lo ejecutamos en una PowerShell, pero ahora mismo lo hemos ejecutado, o ese código se está ejecutando dentro del mapa de proceso de este proceso. Entonces, pasa mucho más desapercibido, lógicamente, y luego que además tenéis herramientas para poder inyectar ese código en otros procesos, o sea, podéis hacer desplazamiento entre los procesos. Vale, pues esto es algo bastante llamativo, ¿no? Porque al final ya veis un poco pues sí que tiene una forma sencilla o una forma de entrar en las máquinas a través de fase de explotación con otras herramientas, ¿vale? Y puede que en algunos casos os interese utilizar este código como explotación en vez de utilizar un intérprete. Pues sí, en su época sobre todo pues porque era mucho menos ruidoso, menos conocido y los antivirus tenían menos lupa sobre él, por lo cual, pues, hombre, pues pasa más desapercibido y ciertas protecciones como que no lo detectaban tanto, ¿no? Al principio, digo. Entonces, vale, pues aquí nada, tenemos lo mismo, ¿vale? Tenemos otro agente disponible para nosotros. Queríamos hacer también otra demo. Aquí pone Hub Listener, pero no. Aquí lo que vamos a hacer es una escalada de privilegios y vamos a hacer un uso de esos módulos que os he ido comentando antes, ¿vale? Entonces, vamos a interactuar, ¿vale? Bueno, primero vamos a renombrar esto. Lo vamos a llamar Win7 Honey 2. Interactuamos con Win Honey 2. Vamos a ver. Lanzamos una shell para que nos devuelva donde estamos. Bueno, pues estamos en este directorio ejecutándonos, etcétera. Bueno, claro, porque el proceso donde estamos inyectados, realmente el binario se encuentra aquí, por lo cual, pues, claro, sí. Vale. Vamos a trabajar ahora con los módulos, ¿no? Escalada de privilegios. Claro, aquí es fácil saber que no tenemos privilegios porque si tuviéramos privilegios, este proceso aparecería con un asterisco, ¿vale? Tendríamos un asterisco marcado y entonces pues tendríamos, sabríamos que el proceso está en un entorno privilegiado, en una integridad alto. Pero en este proceso, o en este caso, estos dos procesos se están ejecutando en nivel de integridad medio en Windows, es decir, no es un proceso que no tiene privilegios, ¿vale? No puede llegar a ser system y no podríamos llegar, por ejemplo, a hacer un volcado de credenciales, un volcado de hashes dentro del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es acceder al segundo que hemos habilitado, que es este de aquí, y nos vamos a ir a los módulos de escala de privilegios y aquí hay diferentes módulos, ¿no? O sea, fijaros que por un lado tenemos todo el potencial que tiene Power Up para buscar esos fallos de configuración que nos permitan escalar privilegios. Tenemos algunos ejemplos de vulnerabilidades de los sistemas Windows que han permitido en la historia escalar privilegios, vulnerabilidades de cuando somos un usuario normal, un usuario sin privilegio, a ser system. Pero luego tenemos aquí también los bypasses de UAC, que son bastante interesantes. Los bypasses de UAC, al final, lo que son una escala de privilegios
pero que tiene cierta condición. La condición es que el usuario que está ejecutando el proceso debe ser un usuario que pertenezca al grupo de administradores, pero que haya ejecutado el proceso sin privilegios, ¿vale? Y eso encaja, ¿no? Porque encaja porque este usuario de aquí, si miramos aquí en usuarios, si nos fijamos, es miembro del grupo de administradores, por lo cual encaja que es un usuario que ha ejecutado el FTP, que antes ha ejecutado el fichero BAT, y es un usuario que es administrador, pero no ha ejecutado el FTP con privilegio, ¿vale? Sino que no hemos hecho esto. No lo hemos hecho. Hemos directamente ejecutado doble clic y listo. Entonces, la diferencia está en que si lo hubiésemos hecho como administrador, ese proceso se ejecutaría en nivel de integridad alto y tendría más privilegios. Y como lo hemos hecho con doble clic, el usuario pues, lo ha ejecutado en nivel de integridad medio y el proceso tiene menos privilegios. Entonces, necesitamos hacer una escala de privilegios, pero estos bypasses UAC nos valdrían, ¿vale? Nos valdrían. ¿Cómo podemos darnos cuenta también de esto? Bueno, pues podríamos hacer uso con NetUser y user. ¿Vale? Esto nos da información del usuario y el user y vemos que el usuario y el user pertenece al grupo de administradores. Por ejemplo, creo que este sistema tiene otro usuario que es Simpriv. Eso es. Y este, por ejemplo, solamente pertenece al grupo de usuarios. Si el proceso del FTP o el BAT lo hubiera ejecutado este usuario, los bypasses de UAC no nos valdrían. Tendríamos que intentar hacer, en vez de los bypasses de UAC, pues tendríamos que buscar o vulnerabilidades o fallos de configuración u otro tipo de acciones, ¿no? Bueno, también este aquí es interesante, el Tatter, ¿vale? Esta es otra vulnerabilidad que permitía escalar de privilegios en sistemas. Es verdad que se ha quedado un poco antigua, pero bueno, puede ser también funcional, ¿eh? En este caso, bypasses UAC, pues hay algunos que son orientados a sistemas Windows 10, si no recuerdo mal, Food Helper, este para Windows 10, y creo que este también, el SDCT. Y luego, por ejemplo, visor de eventos funcional en Windows 7. En Windows 10 también fue funcional, lo que pasa es que hoy en día Defender te lo pilla. Tenemos también este, y bueno, pues podemos utilizar, por ejemplo, este bypass UAC, que es el más clásico. Y fijaros, como es un módulo al final que va a intentar ejecutar otro agente de postexplotación si tiene éxito, pues nos está indicando, oye, ¿a dónde tiene que apuntar ese agente de postexplotación si tiene éxito en la explotación de esta debilidad? ¿Hacia dónde tiene que apuntar? Bueno, pues le indicamos a dónde y lanzamos. Si todo va bien, se explotará ese bypass de UAC aquí y se retornará el control a listener, otro nuevo agente que tendríamos en funcionamiento, si todo va bien. A ver los resultados, nos reporta. Tiene pinta de que sí, pero no sé yo, a ver, está ahí como que la conexión llega, no llega. Y ese es un poco el problema del Empire también, que a veces dice que los resultados nos han retornado, ahí lo tenéis. ¿Vale? Y puede tardar un poquito porque se está arrancando aquí ese proceso, está arrancando todo, la conexión. Bueno, también máquinas virtuales afectan un poco lentas. Pero bueno, el caso es que tenemos aquí, ahora si nos vamos a Agents, ¿vale? Tenéis uno nuevo y importante, un asterisco. ¿Eso qué quiere decir? Sobre un proceso de PowerShell. ¿Qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que ese proceso está privilegiado. Entonces, si yo interactúo con este, mejor dicho, si yo intento, por ejemplo, con el Win7 Honey 2, venirme a los módulos de credenciales, a intentar hacer un volcado de hashes, ya sea con Mimikatz, ya sea con PowerDump o con el que yo quiera, por ejemplo, con Mimikatz podríamos intentarlo también. Esto es un módulo, no tiene mucho que configurar. ¿Veis? Me dice, oye, necesitas ejecutarte en un contexto elevado. Si yo intento hacer lo mismo, credenciales,
atrás, credenciales, PowerDump. Aquí no hay mucho que configurar. De nuevo me dice, oye, tienes que estar en un contexto elevado. No estás en un contexto elevado, no tiene sentido lo que quieres hacer. Vale. Entonces, si yo me meto aquí los agentes, me meto en este contexto y digo, bueno, pues yo ahora quiero hacer un volcado de credenciales con Mimikatz de LSA. Esto me va a permitir obtener un volcado de credenciales, ¿no? Esto abre la instancia de Mimikatz en PowerShell dentro, o el código dentro de la agente de postexplotación de Empire aquí dentro, hace la operación. Como ese proceso está en nivel de integridad alto, lo va a poder hacer porque ya hemos conseguido escalar esos privilegios y tardará más, tarda menos, los Mimikatz sí tardan un poquito, ¿vale? Porque lógicamente pues es un código más costoso. Y ahora probaremos con PowerDump para que veáis también un poco la otra posibilidad, ¿no? Pues ahí está se ha ejecutado, ha acabado la ejecución del trabajo. ¿Resultados han sido retornados o están siendo retornados realmente? Puede tardar un poco y a ver qué nos devuelve. Mientras la máquina se ve aquí que hay comunicación y conexión y que la red tira, todavía puede ser que tarde un poco los resultados. Pero bueno, lo dejamos un poco. Ese es el problema, ¿no? Que muchas veces pues no funciona, sí, es que tarda un poco en algunas acciones, hay que saber cuáles tienen más peso y cuáles pueden tardar más, ¿no? Fijaros que ha devuelto, aquí tenéis el kiwi de Mimikatz y aquí tenéis el volcado, ¿no? Con el administrador, los hash NTM, ¿vale? Con los diferentes hashes. Vale. Vamos a hacer lo mismo con el PowerDump. Este sí que es un poquito más rápido, ¿no? Antes necesitábamos un contexto elevado, luego le hemos dado con la escala de privilegios ese contexto elevado. Este va a ir bastante más rápido que el Mimikatz. Y obtendremos los resultados aquí tal cual, ¿no? Entonces, ahí tenéis los hashes. Claro, ¿con esto qué podemos hacer? Pues con esos hashes, pues usando esos hashes podemos hacer el movimiento lateral. Podremos venir, nos podemos venir aquí atrás. Vale, aquí tenéis diferentes scripts, funciones, módulos para hacer ese movimiento lateral. ¿Vale? Por ejemplo, con el invoke exec, vamos a la info, ¿vale? Y aquí, pues le vais a configurar, ¿vale? Como un movimiento lateral, ¿qué va a ocurrir con ese movimiento lateral? Pues el movimiento lateral lo vamos a autenticar contra la máquina, desde la máquina Windows 7 contra otra máquina Windows, ¿vale? Si las credenciales son las mismas en ambas máquinas, es decir, si el usuario administrador, por ejemplo, de todos estos que hemos capturado antes, si el usuario administrador tiene el mismo hash, es decir, la misma credencial en la máquina Windows 7 que en la otra máquina Windows 7 o Windows 10 o en la que sea, pues podremos autenticarnos en la segunda máquina con las credenciales de la primera, sin conocer las credenciales, conociendo simplemente los hashes. Entonces, vamos, lo que es el pass de hash, ¿no? Y entonces habría que configurar el listener porque lógicamente vamos a generar una nueva sesión en la máquina remota. Podemos indicarle qué comando personalizado queremos ejecutar en vez de ejecutar lo normal, ¿vale? Y el agente nada más. Bueno, pues de esto, use module, lateral movement, eso hay varios, o sea, al final hay varios que os permiten hacer movimiento lateral, es bastante interesante, ¿vale? Por ejemplo, luego Nibon Shell, ahora va a utilizar este, ¿vale? Aquí pues tenéis la personalización, donde hay que ponerle el usuario, hay que ponerle el hash, luego él lo va a contar todo eso, ¿no? Pero, de nuevo, el listener, porque siempre que haya un desdoblamiento, siempre que haya una escala de privilegios, un movimiento lateral, una ejecución de comandos, pues va a provocar un nuevo agente. Entonces, tenemos que indicarle a qué listener se tiene que conectar, ¿no? Entonces, bueno, al final es bastante, si vais utilizando la herramienta, es bastante repetitivo el flujo, es bastante fácil de entender. Lo que pasa es que al principio hay una curva de aprendizaje, pues porque la estructura tiene principalmente esos cuatro elementos de una arquitectura que, bueno, pues tiene su curva de aprendizaje, ¿no?
Bien, comentaros también, un segundo, vuelvo para atrás, ¿vale? Esto de aquí. Fijaros que puedo poner use module PowerShell o use module Python. Si yo pongo Python, me han salido aquí unos cuantos módulos y es lo que os comentaba. Al final tenéis muchos módulos que se aplican sobre entornos Linux, que son los de módulos de Python, que están pensados para esos entornos, para entornos Mac, para entornos multiplataforma, como veis aquí, persistencia de forma multiplataforma, persistencia orientada a sistemas MacOS, ¿vale? En los movimientos laterales, claro, todo lo que es pasos de hash, todo eso desaparece. Y en Python solo permanecen los SSH command, ¿vale? O los módulos, el movimiento lateral del SSH, ¿vale? Y es interesante, escalada de privilegio orientada a entornos Linux, ¿vale? Multiplataforma también, ¿vale? El tema del sudo, o sea, al final, también en Windows, cuidado, no solamente Python es para Linux y para Mac. Pero bueno, es curioso porque si vosotros interactuáis, para que lo veáis, con un agente, claro, aquí ya cuando hacéis el use module, vosotros no podéis poner ni PowerShell ni Python, porque ya estáis dentro del contexto de un agente de Windows, entonces la herramienta es inteligente y solo os quita esa carpeta en medio y dice, no, yo todos los módulos que muestro son para entornos Windows, ¿vale? Simplemente ese detalle. Y luego, como ya le tengo que dejar el turno a Álvaro en breve, pues voy a ir eliminando los agentes, ¿vale? Tenemos aquí pues un poco unos comandos que también quería enseñaros, que son, bueno, el de eliminar un agente, podemos eliminarlo por el nombre, podemos eliminar todos de golpe, es decir, quiero borrar todos, vamos a ir, por ejemplo, eliminar este, pues este agente en un momento determinado reportará que ha muerto, ¿vale? Ahí lo tenéis. Me cargo 2 y listo. Si por lo que sea la máquina Windows muere, ¿vale? Que puede ocurrir, la máquina Windows muere y se os quedan aquí los agentes, que eso puede ocurrir, tenéis un comando que es remove. Y podéis poner un remove all y se eliminan esos agentes de la base de datos, al menos para que no cuenten como que están ahí conectados. Y nada, luego con los listeners, pues lo mismo. Aquí hacemos un kill all y nos cargamos el listener. Podríamos tener varios listeners. Es una herramienta que tiene bastante potencial. Y por mi parte, nada más. Cerramos aquí la parte de Empire y voy a dejar ahora el turno a Álvaro para que él continúe. Bueno, pues nada, creo que la parte de Pablo ha quedado súper bien explicado. Se puede ver todo el potencial que tienen estas herramientas como Empire, que encima están basadas en PowerShell, que realmente puede que no sea lo típico el coger y el disponer de herramientas basadas en PowerShell, porque si estamos acostumbrados a utilizar sistemas operativos con Linux, como es las propias Kali, pues estaremos acostumbrados a otro tipo de lenguajes como puede ser Ruby, que está utilizando el Metasploit, o Python, que hay un montón de proyectos que están basados en Python. Y bueno, puede que sea un poco más raro ver esta parte de hacerlo en PowerShell, pero creo que se puede ver todo el potencial que tiene. Y también, en base a eso, es lo que nos basamos a la hora de hacer iBombshell, es decir, en aprovechar este gran proyecto de Microsoft, esta consola de Microsoft, que tiene cosas muy interesantes y se podían aprovechar. Por un lado, estaría la parte de posexplotación, que es la que más llama la atención, por lo menos a mi parecer, pero también nosotros con iBombshell pretendíamos darle otro enfoque. Es decir, la idea principal es disponer de una herramienta de pentesting en cualquier momento y encima con con la posibilidad de que todo se estuviese cargando en memoria y que no haga falta descargar ningún programa, sino simplemente vamos a cargar en la memoria de PowerShell una consola que está apuntando a un repositorio. Ahora os contaré bien la parte de la arquitectura. Y pues nada, entonces en cualquier momento vamos a abrir la PowerShell, nos vamos a descargar a memoria este prompt, lo ejecutamos y ya podemos empezar a trabajar. Luego, en el momento en el que cerremos nuestra PowerShell, pues se limpia y digamos que no va a quedar en ningún momento instalado.
Sí que hemos implementado métodos para poder, digamos, registrarlo y que no haga falta en un entorno, por ejemplo, en el que no se disponga de Internet, pues poder aprovechar ya esa consola que hemos descargado anteriormente, hemos preparado nuestro entorno todo en memoria y guardarlo, que vamos a detallar y vais a ver que es muy curioso la forma de guardarlo, ¿vale? En el registro de Windows. Y así de sencillo es. Entonces, antes de pasar a ejecutarlo, porque vamos a ir directamente a probar todo, sí que os quiero hablar de lo que es la arquitectura básica de este proyecto de Limonshell y, por supuesto, enseñar el repositorio, enseñar los dos modos de trabajo y empezar a jugar con él. La arquitectura, como podéis ver, es bastante sencillo. Básicamente se basa en un script de PowerShell denominado console, que realmente va a ser la forma propia de invocarlo cuando abramos el PowerShell. Este primer script console tiene apunta, por así decirlo, en el repositorio a un listado de las funciones. Es decir, nosotros editando este fichero vamos a poder añadir nuevas funcionalidades, que realmente este fichero functions.txt lo que hace es recopilar, digamos, todos los módulos que tenemos bien organizados en carpetas. Como podéis ver aquí, tenemos una carpeta para bypasses de UAC, otra carpeta denominada System para ejecutar módulos que tengan más que ver con ejecuciones del sistema. Y luego tenemos otras funciones propias de la propia consola de Limonshell, que pueden ser el ver qué comandos tenemos disponibles desde el repositorio para descargar, que realmente van a ser esas funciones que estén en este ficherito, o incluso las funciones que ya tenemos descargadas y podemos utilizar. ¿Vale? Voy a pasar aquí a enseñaros este repositorio, que es donde le tenéis. Antiguamente, si alguno ya lo conocía, estaba en otro repositorio, le hemos cambiado recientemente, lo podéis encontrar en el repo de GitHub de Telefónica y Limonshell. Bueno, ahora os comento un poquito por encima lo que es este código y la manera de ejecutarlo. Y sí que es verdad que lo hemos actualizado recientemente, pues más que nada para que apunten bien, digamos, la parte de las URLs para que hagan buenas referencias y no estén apuntando al antiguo. También es verdad que este mismo repositorio lo podríamos descargar, montar en un entorno local, que de hecho yo lo tenía preparado así, pero finalmente voy a tirar del mismo repositorio de GitHub, pero podríamos tener nuestro propio repositorio, levantar este mismo proyecto, hacer un git clone de este proyecto en cualquier servidor y ponerlo a disposición para que las máquinas tiren de ella. Es verdad que hay que modificar algunas cositas. Por ejemplo, si entramos en la función de console, que la veis aquí, bueno, si hacemos una búsqueda y buscamos por GitHub, sí que vamos a encontrar en un momento determinado estas variables de configuración que es cuando se está ejecutando este script, este console, está tirando de esta URL. Pues obviamente si nosotros tenemos nuestro propio servidor tendremos que cambiar estas referencias y de hecho si nos descargamos todo el proyecto y lo buscamos en un editor como puede ser Visual Code y buscamos todas las referencias que estén haciéndose al repositorio remoto, pues tendríamos que cambiarlas por nuestro propio servidor, ¿vale? Nuestra dirección que tenga el servidor y lo podríamos utilizar. ¿Vale? Esto es lo que veis en la función de console. La función functions, como os digo, este fichero tiene todos los módulos que nosotros vamos a poder cargar y luego el resto está por aquí repartido dentro de la carpeta data, ¿vale? Tenemos todas las funciones que, como veis, pues todas son funciones de PowerShell, ¿vale? Podemos entrar, vais a ver que son todo funciones de PowerShell que se van a cargar, o bien habrá algunas básicas, como puede ser el showCommand o el showFunction, que es como he comentado antes, para ver lo que podemos utilizar con la herramienta, pues sí que se van a tener que cargar al principio, pero todo lo demás se va a descargar según lo vayamos necesitando. Por ejemplo, yo quiero hacer un escaneo de puertos a una máquina, yo me puedo bajar el Limonshell, lo cargo en consola y en el momento en el que quiero utilizar ese escáner, lo cargo en memoria y lo puedo utilizar, ¿vale? Esto es lo que vamos a empezar a ver. Tenemos dos modos de uso, ¿vale? Aquí esta es la parte de la arquitectura. Tenemos dos modos de uso. El Everywhere sí que iría más enfocado a esa parte de, digamos, explotación. Es decir, nosotros, nuestra máquina Windows, nos cogemos el prompt de un repositorio remoto, lo cargamos a memoria y vamos ejecutando, pues como digo, un escaneo de puertos o si tenemos módulos que puedan incluso explotar algún módulo de explotación, se podría ejecutar sin tener nada, ninguna herramienta que no sea PowerShell en el sistema.
Además de esto, también hay que destacar que PowerShell, desde la versión 6, es compatible con Mac y con Linux, de tal manera que el IBM Shell se va a poder cargar en la memoria del PowerShell en Mac o en Linux. Y de hecho sí que tenemos desarrollados algunos módulos propios para estos otros sistemas operativos, pero como al final son minoritarios, pues tampoco se han desarrollado mucho, ¿vale? La gran parte están desarrollados para Windows. Y luego tenemos el segundo modo, que es, bueno, ya que tenemos esa consola que vamos a cargar en memoria de una PowerShell, pues vamos a hacer un modo distinto que va a ser simplemente controlarlo desde un panel de remoto, que ese sí que está escrito en Python. En ese caso lo vamos a ejecutar desde una máquina con Kali Linux. Y eso ya es un poco más parecido a lo que ha ido haciendo Pablo. Es decir, nosotros tenemos nuestro listener en nuestra máquina Kali y logramos inyectar el IBM Shell en modo silencioso en la máquina con Windows, que nos devolverá el control y ya pues empezaremos a controlar. Entonces, vamos a empezar con el Hola Mundo, que es esta parte de Pentesting Everywhere. Si os fijáis aquí en el repositorio, en la parte del README, bueno, os cuento un poquito, ¿no?, de la historia de IBM Shell, los modos. De hecho, tenéis aquí también en la parte de papers para que podáis ver algunos escenarios que se montaron y para entrar un poco más en detalle. Pero realmente la forma de instalación o ejecución más bien, porque como os digo, no tiene una instalación como tal, es básicamente una línea, ¿vale? Que es esta línea de aquí. Esta línea la vamos a copiar y la vamos a pegar en PowerShell. Antes de eso sí que os voy a mostrar las funciones que tenemos en memoria de PowerShell. Luego, por supuesto, para el tema de Kali Linux sí que hay que instalar los requisitos de Python, pero es una línea. Y luego ya la parte de la ejecución. Pero vamos a empezar con esta parte de IBM Shell Everywhere. Vale, entonces me voy aquí a mi máquina con Windows 7, que la tenemos por aquí. Y fijaos que si yo listo las funciones que tengo ahora mismo cargadas para poder utilizar en este scope de PowerShell, las tengo aquí, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer yo es, con la primer comando, lo que voy a hacer va a ser descargarme a memoria de este prompt el console, que veis que aquí no aparece, y ya a partir de ese momento lo voy a poder ejecutar, ¿vale? Yo ya lo tengo aquí preparado. Lo voy a copiar desde aquí, es este comandito, es el mismo que estáis viendo en GitHub. A ver si me deja copiarle. Aquí. Vale, y ahora, si volvemos a listar esas funciones que tenemos, fijaos como ya nos aparece aquí el console, de manera que nosotros ya es cuando lo podemos ejecutar, ¿vale? Vamos a ver aquí ahora un banner de IBM Shell y, bueno, pues como veis, esto está en memoria. En el momento en el que cierre PowerShell, este console que hemos descargado de Internet se va a borrar, es decir, tendremos que volver a cargarlo en memoria y volverla a cargar, pero aquí podemos empezar a trabajar. Y lo primero que vemos es aquí, debajo del banner en rojo, vemos que podemos utilizar dos comandos. Por un lado tenemos el show commands para ver todo lo que podemos cargar y por otro lado el show function, que es los comandos que ya están cargados y podemos ejecutar. Vamos a empezar por este segundo. Y como veis, esto son las únicas funciones que ahora mismo tenemos cargadas y que ahora mismo podemos ejecutar, ¿vale? En este caso, el show commands os lo voy a ejecutar ahora. Obviamente, el comandito, pues para salir, no tendría sentido que el comando para salir, digamos, ese script que al final va a ser un exit, esté en el repositorio remoto, tengamos que cargarle otra vez para poder salir, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, tenemos una serie de funciones muy, muy básicas. Y ahora sí que si hacemos el show command, esto es todo lo que nos está devolviendo ese fichero function.txt y nos indica cuáles son todas las funciones que están en el repositorio disponibles para, por un lado, primero cargar en memoria y después ejecutar. Vamos a empezar por este de aquí. La función de ayuda, como veis, no la tenemos ahora mismo cargada en memoria y la primera vez que ejecutemos ese comando, lo que nos va a hacer va a ser cargarla, ¿vale? Nosotros la cargamos en memoria y a partir de ahora vamos a poder ya, si vuelvo a hacer aquí un show function, vemos que la función help ya está cargada y la puedo utilizar. Entonces, vamos a cargar otra muy, muy sencillita, por ejemplo, para hacer un escáner de puertos, que la tenemos por aquí. Vale, tenemos aquí un escáner de puertos en TCP Scan. Entonces, hago lo mismo. Simplemente llamo a escáner
TCP scan. Veis que la primera vez me la carga, claro, y ahora yo la podría utilizar. Vamos a ver cómo se utiliza, simplemente utilizando la función help que hemos descargado y le indico qué función quiero que me lea, TCP scan. Vale, y aquí vemos la sintaxis que vamos a ejecutar. Como veis, es muy sencillito, simplemente TCP scan, le podemos pasar la IP sobre la máquina que nosotros queremos, digamos, examinar. Y por último, o bien un puerto concreto o bien un rango de puertos. Entonces, voy a irme aquí a la máquina con Kali Linux. No, esta es la máquina con Windows. Esta de aquí. Vale, podría levantar un... bueno, voy a levantar -m. Fijaos aquí, acabo de abrir en esta máquina que tiene la dirección 10.02.12, he levantado el puerto 8000, pues nada, vamos a examinarla desde aquí con el TCP scan IP 10.02.12 y voy a pasarle ya directamente el puerto, que era el 8000. Vale, y veis, bueno, obviamente me hace el escáner de puerto, en este caso ha ido bastante rápido. Sí que es verdad que si le pasamos un rango más amplio, pues bueno, puede tener ahí o sea, puede ir bastante más lento. Tampoco es una función que esté muy optimizada para, digamos, para trabajar rápido, pero sí que es funcional. Y bueno, y vemos que en todo momento estamos utilizando todo cargado en memoria. No hemos tenido que instalar un Nmap en Windows para poder hacer un análisis de un escaneo de puertos y ya está, simplemente me saldría aquí, digamos, no ha pasado nada, en el momento que quiera puedo volver a coger el IBOM-SIEL y volver a cargar lo que yo vaya a necesitar. Como veis, lo que hemos cargado, bueno, si vuelvo aquí, he cargado la función TCP-SCAN, voy a volver a hacer el show function para que veáis que tengo aquí el TCP-SCAN y una cosa que es la que os he comentado antes, y es, bueno, yo he preparado este entorno, he preparado mi IBOM-SIEL con una función muy sencillita que es el escáner de puertos, es lo único que tengo. Vale, pues voy a aprovechar esto y lo voy, digamos, a guardar en el sistema, ¿vale? ¿Dónde lo voy a guardar en el sistema? Se guarda en el registro. Como veis aquí tenemos una función que es save function y esto lo que nos va a hacer, me voy a abrir aquí el registro, nos va a ir guardando en el registro en una clave denominada IBOM-SIEL y nos va a ir guardando, ¿vale? Bueno, ahora la busco por aquí, nos va a aparecer, y va a ir guardando línea a línea todo lo que tenemos cargado en este momento, incluso la propia consola, para que nosotros después, cuando volvamos a cargar el IBOM-SIEL, nos va a verificar si lo tenemos, ya tenemos algo guardado en el registro y en vez de tirarlo desde el repositorio remoto, nos lo va a tirar desde la parte local. Vamos aquí. Vale, veis que esto está empezando a escribir, Bueno, voy a ir mostrando aquí bueno, se ha quedado un poco congelada la máquina. Voy a dejarla que termine, pero vais a ver que nos va creando con cada una de las funciones que tenemos, incluso la propia consola, la va a ir creando y nos va poniendo luego línea a línea en una nueva clave. Vale, veis aquí el IBOM-SIEL, desplegamos. Tenemos aquí todas las funciones que teníamos en memoria, como os decía, incluso la propia consola. Y esto es justamente lo que os comentaba. Fijaos que aquí estamos reconstruyendo. Esta es la línea 0, esta es la línea 1. Bueno, luego sí, obviamente, nos la ha descolocado por la manera en la que está, por los nombres, ¿vale? Está obviamente en la línea 10, en la línea 100, 101. Pero esto lo que hace luego el IBOM-SIEL es reconstruirlo. Y veis aquí que tenemos pues el resto de funciones, ¿vale? Están todas guardadas aquí. Una cosa interesante es que podemos intentar cargar esto, que ya lo tenemos guardado en el registro. Tenemos aquí en el repositorio, esto me voy a salir, ¿vale? Ahora mismo desaparece el IBOM-SIEL. Sí que lo tenemos en el registro y obviamente podríamos eliminarlo. Pero voy a lanzar aquí otra vez el PowerShell. Y esto es el denominado que tenemos aquí en el repositorio IBOM-SIEL en entornos aislados. Entonces, lo que hacemos, veis aquí que me está ejecutando este código en base 64. ¿Vale? Lo voy a lanzar.
por aquí. Vale, y esto lo que nos hace es justamente buscarlo del registro. No sé si me ha metido mal los saltos de línea. Vamos a ver si lo carga. Pero nos va a cargar justamente el IBOMSEL que nosotros tenemos guardado en el registro y podemos continuar con las funciones que ya tenemos, ¿vale? Justamente aquí lo tenemos. Si vemos el show functions, como os decía, justamente lo que se ha guardado en el registro y ya podríamos empezar también a trabajar con ello, ¿vale? Como veis, es muy sencillo, es una prompt que realmente no tenemos, o sea, en este caso sí la tenemos en el sistema, la tenemos en el registro, la hemos guardado por si, por ejemplo, no tenemos acceso a Internet en un momento dado, la hemos dejado guardada y la hemos ejecutado, ¿vale? Sin necesidad de irnos al repositorio de GitHub o a otro tipo de repositorio donde nosotros tengamos el código adaptado, ¿vale? Entonces, como veis, es muy sencillito de utilizar. Esta shell que tú no tienes, pero que puedes, digamos, montar en memoria en cualquier momento. Vale, vamos entonces ahora a la segunda parte, que es ejecutar ese modo silencioso, que realmente es hacer lo mismo, pero dándole ese control a la parte de, en este caso, de Python, que es donde está el cero. Bueno, ¿cómo funciona este modo de trabajo? ¿Qué es lo que está ejecutándose? Bueno, cuando tenemos la consolita, el modo silently, nos va a mandar, en el momento en el que se ejecuta ese modo silencioso, nos va a mandar una petición a donde está escuchando el C2, que también va a tener un listener, y nos va a decir, oye, new IBOMSEL, ¿vale? Estoy dirigiéndome a esta ruta porque quiero hacer un registro nuevo. El C2 me va a registrar esa IP y luego lo que hace es que directamente la propia máquina víctima donde se está ejecutando todo está haciéndonos peticiones para ver si tiene algo nuevo, si hemos creado algo nuevo en el C2 que la máquina tenga que ejecutar. Entonces, constantemente está diciendo, oye, ¿tengo algo que ejecutar? No, tengo algo que ejecutar. En el momento en el que detecte que tiene algo para ejecutar, va a coger, obviamente, se lo descarga, lo ejecuta y nos devuelve los resultados. Como veis, muy sencillo el esquema de trabajo con una máquina, el IBOMSEL silencioso. Y vamos a hacer, por un lado, el Hola Mundo, como ha hecho Pablo también con la parte del Empire, y por otro lado, pues, una ejecución que sea un poco más realista. Vale, vamos a empezar con esta parte. Aquí me salgo. Bueno, es verdad que ya lo tengo cargado en memoria el console y fijaos que aquí nos dice, vale, el IBOMSEL Silently Mode. Realmente la descarga es la misma, lo único que hacemos es ejecutar esta consola, por un lado, con el modo Silently y, por supuesto, le tenemos que decir a dónde nos queremos conectar. Entonces, aquí sí que tenemos que irnos ya a la parte del C2, que es que le tenemos escrito por aquí. ¿Vale? Esto está justamente en la carpetita dentro del repositorio de IBOMSEL. Tenemos una carpeta llamada IBOMSEL C2 y veis aquí que tenemos un IBOMSEL.python, un fichero de Python. Fijaos que tenemos aquí el requirements.txt, que realmente son 3 paquetes los que necesitas. Si no están instalados, hay que instalarlos, ¿vale? Con un pip install -r requirement.txt o bien uno por uno con pip install. Y ojo, porque esto está preparado para trabajar con Python 3. Entonces, si lo hacéis sobre Python 2, seguramente os salga error, no funcione, y hay que ejecutarlo con Python 3. Y ahora sí, nos abrimos nuestro entorno de IBOMSEL, nuestro C2, que como veis, bueno, nos aparece muy parecido también a la parte de Empire o incluso a Metasploit, es decir, ya a partir de aquí voy a ir cargando módulos, voy a ir seteando variables, voy a ir configurando para preparar lo que nosotros queremos que el IBOMSEL Silently ejecute en la máquina de la víctima. Entonces, podemos tabular incluso para ver qué es lo que tenemos y lo que no. Entonces, lo que vamos a hacer, lo primero que tenemos que hacer es preparar el listener, es decir, preparar la escucha donde vamos a recibir las peticiones. Fijaos que aquí con la parte, con el comando load, también podría seguir tabulando. Veis que siempre partimos de la raíz módulos. Y ahora tenemos, pues bueno, tenemos bypasses, tenemos una para crear guerreros. Los guerreros realmente está denominado así lo que serían realmente la máquina víctima ejecutando un silently y que nos está llegando la comunicación. Eso es nuestro warrior, nuestro guerrero, que, bueno, tenemos aquí un módulo para crear nuevos guerreros. Luego también los módulos de credenciales para poder
pues bueno, extraer, hacer un dump de la memoria, obtener las credenciales. Tenemos módulos para hacer esa ejecución, que aquí ahora entraré a enseñaros que está el de la DLL, con PowerShell, con CMD, con un RubberDucky. Y luego, bueno, algunos módulos para trabajar con ficheros, como es la subida y bajada de ficheros en la máquina remota, en la parte de generación, no en ejecución, perdón, en generación están los de PowerShell, CMD, RubberDucky y DLL están en la parte de generación. Y bueno, luego tenemos movimientos laterales, algunos módulos para otros sistemas operativos como OS X, ¿vale? Y demás, ¿vale? Tenemos una gran cantidad de módulos que podemos utilizar. Entonces, vamos a empezar por el listener. Es que yo lo tengo cargado ahora mismo, el listener. Podría ver las opciones a través del comando show y veis que esto básicamente pues, nos va a habilitar en una ruta. Por defecto se va a dejar así. Vamos a habilitar el puerto 8080, que es el que está preparado, obviamente, en el console que vamos a ejecutar como Silently para que nos esté tirando al puerto 8080. Y sin más, voy a dejar esto ya lanzado a la escucha de que llegue algo nuevo. Bueno, ¿cómo vamos a lanzarlo? Pues como veis, como yo ya tengo cargado en el propio scope de PowerShell, en vez de lanzar simplemente el console y que me habilite, digamos, este modo, lo que vamos a hacer va a ser el modo silencioso, ¿vale? Que es tan fácil como lanzarle con esta línea. A ver. Vale. Voy a descargarle de aquí de nuevo. Un momentito. Voy a quitar. Vamos a cargarle desde GitHub. Ahí. A ver. La copia. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Como os digo, al final es, bueno, simplemente el Hola Mundo, porque lo he ejecutado yo desde la propia consola. Digo, oye, devuélveme la conexión remota. Y aquí en el propio C2 vemos que me dice, oye, he recibido un nuevo guerrero desde la dirección IP 10.027. Bueno, veis que aquí también nos dice qué máquina es, ¿vale? Nos identifica qué tipo de máquina es. Y algunos comandos para poder trabajar con los guerreros es utilizar con Warrior. Veis que podríamos matarlo, listarlos o renombrarlos. Si yo hago la lista, me está poniendo les voy renombrando para no liarme. Y le vamos a llamar Hola Mundo. Vale, esto, obviamente, para que cambie el nombre, tiene que llegar, coger lo que nosotros le queremos cambiar y que nos lo ponga, ¿vale? Y aquí nos dice, vale, he sido renombrado ahora a Hola Mundo. Si listamos, ya tenemos que nuestra máquina que hemos llamado Hola Mundo es una máquina de Windows 7, Enterprise, bueno, con la dirección 10.027. Bueno, vamos a hacer, en vez de ahora hacer el Hola Mundo, un entorno un poco más real dentro de lo que cabe, que sería, si nos vamos aquí a la parte de los módulos, en la parte de generación, veis que podemos hacer, como os he dicho, a través de una CMD, de una DLL, de una macro, PowerShell o RubberDucky. Podríamos hacer exactamente lo mismo que ha hecho Pablo con una DLL, si sabemos que la máquina tiene alguna vulnerabilidad explotable y le podemos cargar la DLL que carguemos, pero bueno, por cambiar y también porque veáis otras maneras, yo voy a hacerlo con RubberDucky. No lo voy a hacer con un RubberDucky real, ¿vale? Que realmente, bueno, le tendría por aquí. Supongo que más o menos todos conoceréis este tipo de dispositivos. Son ataques de inyección de teclas. Podríamos prepararlo, dejarlo aquí, enchufarlo y esto va a teclear y va a llegar a realizarlo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es esa generación del script que se metería aquí y lo vamos a ejecutar con un simulador en la parte de Windows, que lo vais a ver y también lo podéis probar todos y ver cómo funciona. De la misma manera que hemos hecho con el listener, vamos a ver qué opciones podemos ejecutar. Como veis aquí, por defecto, vamos a trabajar con el puerto 8080, que es donde hemos levantado el listener. Esto es si lo queremos codificar en base 64, por defecto no lo vamos a codificar. Y también si queremos, de manera opcional, decir un fichero donde queramos que nos lo guarde ya el script preparado
y simplemente para meterlo en un Raverdaki. En este caso yo no lo voy a, ya lo tengo preparado, pero sí que os lo voy a enseñar. Voy a poner set IP y le estoy redirigiendo a donde tengo el listener. En este caso, como habéis visto cuando he lanzado la parte de Silently, lo he hecho con esta ID. Entonces, simplemente le damos, ejecutamos. Esto no hace falta, no es un módulo para que la máquina, los guerreros se lo descarguen, sino es algo que estamos trabajando para generar aquí en el propio listener. Y es esto un script de Raverdaki. No sé si los habéis visto ya, y si no los habéis visto, al final, como son ataques de inyección de teclas, es lo que va a hacer a nivel de teclado de manera muy rápida. Básicamente es VUI R para que nos salga la ventanita de ejecutar en Windows. Vamos a teclear PowerShell para que nos levante la PowerShell. Y por último, como veis, nos está ejecutando lo que yo ya he ejecutado en el Hola Mundo por separado, pues nos lo está haciendo todo en un mismo comando. Se está yendo a la parte de GitHub y nos está directamente ejecutando el modo Silently a la IP que nosotros le hemos marcado, ¿vale? Ya nos lo da preparado. Entonces, esto es lo que voy a utilizar. Si os fijáis, yo tengo aquí un emulador de Raverdaki y tengo ya mi Raverdaki preparado, ¿vale? Es exactamente el que he sacado de ahí. Entonces, esta herramienta también la podéis encontrar en GitHub, se llama Raverdaki Toolkit o USB Raverdaki Toolkit. Es muy sencillito de probar. Si alguna vez habéis jugado con Raverdaki sabréis cómo va. Y si no, os invito a probarlo porque es al final muy divertido y si queremos tener el hardware o si decimos, oye, con el hardware me va a servir para hacer cosas o voy a aprender con el hardware. Bueno, al final esto es un emulador que podemos utilizar para correr script de Raverdaki. Entonces, lo vamos a cargar. Digo, oye, quiero ejecutar mi Raverdaki de Ibon Shell. Veis que de momento no me deja ejecutarlo porque necesito validarlo. Me dice, vale, no hemos encontrado problemas en el script, en el código, y ya sí me permite validarlo. Entonces, fijaos que un problema que tienen los ataques de inyección de teclas puede ser que si la máquina va lenta, si ahora mismo mi máquina se ralentiza, el teclado no va a parar de escribir, ¿vale? El teclado está programado para que dentro de un segundo ejecute cada operación o cada línea que se estaba poniendo en ese script. Entonces, puede ser que si hay un ordenador que tenga la RAM corta y que vaya mal, bueno, puede darse el caso de que no se ejecute correctamente. Lo que voy a hacer antes de esto va a ser matar. Vamos a matar el primer warrior de Hola. Vale, a ver si lo destruye. Vale, sí, este ha muerto. Este le vamos a cerrar. Y ahora sí, le voy a dar, oye, ejecútamelo, ¿vale? Si el ordenador no se me queda pillado, ¿veis? Esto sería lo que haría exactamente un Raverdaki. Veis que aquí en este caso no me ha aparecido nada. Vemos también que aquí en esta parte sí que me ha llegado. ¿Por qué no ha salido la PowerShell al final? Bueno, porque al final la estamos ejecutando también en modo oculto. Entonces, en el momento, esto como veis ha tardado nada, 2 segundos y medio. Con un Raverdaki real sería exactamente lo mismo. Meto el pincho, en 2 segundos me ejecuta todo y aquí no vemos nada. Está todo en segundo plano, ¿vale? Está hidden, está oculto. Y aquí tengo el guard, ¿vale? Esto sería ya una inyección un poco más real. Para no confundirme otra vez, voy a empezar renombrándolo. Voy a poner warrior rename. Vale, este sí que le vamos a llamar Windows 7. Igualmente esperamos, el Warrior nos va a conseguir, nos está haciendo constante llamada, está haciendo pooling constante y va a llegar a conseguir esa, decir, oye, te tienes que cambiar el nombre, ¿vale? Se lo cambia, Warrior List y lo tenemos por aquí. Ya tenemos nuestro Warrior Windows 7. Bueno, lo primero que vamos a hacer desde un control desde aquí, pues bueno, simplemente vamos a cargar un módulo. Vamos a ejecutar simplemente un Huamai. Load module. Vale, fijaos aquí en la parte de sistema, yo tengo un módulo que está dentro de la sección de sistema, que es PShell local, es decir, es simplemente ejecutar en esa propia instancia de PowerShell pues un comando, ¿vale? Muy sencillito. Entonces, lo cargo
igual que hemos venido haciendo anteriormente, me hago un show para ver las opciones que tengo. Veis que aquí con Set Warrior puedo incluso tabular, ¿vale? Es muy cómodo de utilizar. Obviamente solamente tengo un Warrior, entonces, sin más, lo ha cogido a la primera. Y ahora sí que digo, oye, ¿qué instrucción quieres darme? Bueno, simplemente un Huaymi y lo ejecuto. Boom. Vale, igualmente, esto llega, va a hacer la petición. Y aquí me devuelve la información. Si cambiamos, por ejemplo, la instrucción y ponemos un dir para que nos liste, al final esto es el control de esa PowerShell que tenemos remota. Nos vamos a poder mover con CD, vamos a poder ver, vamos a poder crear ficheros como haríamos con la propia PowerShell, ¿vale? Veis aquí que estoy en la carpeta normal, en el home de la persona, ¿vale? Bueno, siguiente cosa que vamos a hacer. Bueno, vamos a aprovechar, ya que hemos visto que soy un usuario normal, pero vamos a hacer esa elevación también de privilegios aprovechando del bypass del UAC. Vamos a cargar un módulo de bypasses. Bueno, vais a ver que tenemos varios bypasses. Uno de ellos, tenemos una carpeta destinada a los bypasses de UAC, otros también al AMSI, que aquí, cuando terminemos todo, Pablo os comentará un poquito más sobre esto. Incluso el monitor, que es para deshabilitar el Defender. En este caso, vamos con el UAC. Vamos a ejecutar este módulo del visor de eventos, el bypass de UAC. Igualmente, digo, oye, show, ¿vale? Quiero ver ¿qué puedo hacer? Pues nada, seleccionamos el guerrero, seleccionamos nuestra máquina con Windows 7 y aquí, atención, es ¿qué instrucción quiero ejecutar? Bueno, lo que nosotros queremos ahora mismo es obtener una nueva shell, es decir, otra Ibon Shell en modo silently con privilegios. Sería lo ideal. Entonces, le tenemos que cargar esa instrucción que sea, oye, mi instrucción es con PowerShell, ejecútame el comando de ir al repositorio de GitHub y cargarme la consola en el prompt propio que estás ejecutando en ese PowerShell y devuélveme la conexión remota. ¿Vale? Lo tengo por aquí apuntado porque es un comando muy largo, pero ahora lo vais a ver muy claro. Vamos a pegarlo. Bueno, fijaos que básicamente lo que estamos haciendo es indicándole la ruta del propio binario de la PowerShell, que esta es la instrucción, oye, con PowerShell.exe -c es para ejecutar el comando, y luego fijaos que es lo que hemos utilizado en el Hola Mundo y en todo lo demás, que básicamente es cargar en memoria el console y, por último, hacer la instrucción para que nos llegue de nuevo a nosotros, ¿no? El modo silent. Entonces, esto está preparado, lo vamos a ejecutar y si va bien, ¿vale? Vamos a recibir, esto Windows 7 acaba de recibir. Vamos a ver si recibimos un nuevo Warrior. Vale, aquí le tenemos, efectivamente, hemos recibido un nuevo guerrero desde la 10.027. En este caso, este es el identificador que nos ha dado. Y fijaos que en este caso me está saliendo con el asterisco de que tiene privilegios, ¿no? Que es una shell con privilegios. Vamos a verlo también aquí en Warrior List. ¿Veis la diferencia? Tenemos Windows 7 y el Windows 7 con privilegios. Lo voy a renombrar de nuevo para no liarnos. Este va a ser Win 7 Prip. ¿Vale? Igualmente nos hace la petición y en cuanto lo reciba, cambia el nombre. Vale. Vamos a ver que esto es real y para ello vamos a hacer la extracción de credenciales. Lo vamos a intentar con la máquina con Windows 7 y vamos a ver que nos va a decir que obviamente no tenemos privilegios. ¿Veis? Simplemente me dice, oye, ¿qué Warrior es el que tiene que ejecutar esto? Si yo le pongo el guerrero con el Windows 7 y lo lanzo, pues no va a poder ejecutarlo, ¿vale? No debería poder ejecutarlo al no tener esos privilegios. No tenemos privilegios de administrador, pero bueno, como tengo un Warrior remoto, o sea, un Warrior con privilegios,
perdón, sí que vamos a lanzarlo de nuevo y vamos a ver cómo sí que nos permite, aquí lo tenemos, nos lo ha sacado también con el PowerDump. A ver, vale, aquí los tenemos y como veis nos saca todos los hashes. Otra manera, que bueno, que simplemente es enseñarlo por curiosidad, fijaos que aquí tenemos un módulo que parece como si fuese incluso uno de broma, ¿no? Pero ese denominado de phishing, que le tenemos denominado como get credentials. Y simplemente lo que nos va a hacer va a ser sacar un mensaje por pantalla. Fijaos que, bueno, ya por defecto le tenemos asignado un título y un mensaje. Y aquí vamos a ejecutarlo normal. Y esto, fijaos lo que nos hace. Es un phishing en toda regla. Lo tenemos por aquí, fijaos. Me ha generado ese mensaje que habéis visto y aquí ya, pues lo que le pongamos, phishing, pues nos va a llegar, ¿no? Admin, y aquí a nuestro C2, pues tenemos lo que acabamos de escribir. Entonces, vamos a ir ya con la última parte porque acabamos de obtener las credenciales. Me lo voy a ir copiando aquí, que es justo también lo que se estaba comentando Pablo, y es hacer ese movimiento lateral. Y ahora mismo estoy en una máquina con Windows 7, que si ambas están a lo mejor en el mismo dominio y tienen el mismo administrador para manejar varias máquinas, seguramente compartan esa contraseña para poder administrarlas. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser copiar el hash de administrador y vamos a hacer ese pass de hash. Yo ya sé que tengo una máquina con Windows 10 preparada. Entonces, nos venimos aquí a los módulos. Vale, este le tenemos en movimiento lateral. Y vamos a utilizar el invoke SBMS. Aquí tenemos que configurar un poquito más. Como veis, lo primero como lo tengo ya copiado, es ponerle el hash. Vale, le tengo por aquí. El warrior que voy a utilizar es mi Windows 7 privilegiado. Mi target es la dirección IP de la cual me quiero conectar, 10.02, estaba en la 8, mi máquina con Windows 10 en la red está en la 10.02.8. Y por último, estamos un poco en lo que pasaba cuando hemos hecho el bypass de UAC y es, bueno, ¿qué voy a hacer cuando se ejecute todo? ¿Qué comando tengo que ejecutar? Fijaos que por defecto es un echo owned en proof.txt. Y lo que voy a hacer pues va a ser ponerle otra vez que yo quiero que me devuelva otra consola en mi listener. A ver, se ha quedado un poquito tostada la máquina. A ver. A ver si me deja copiar. Ay, a ver. Este es el problema de trabajar con varias máquinas. A ver. Los puntos. Vamos a ver si llega al final. Vale, esto, como repito, ¿vale? Es generar la instrucción. A ver. Y se la voy a poner aquí. Set, en este caso es con coma. Vale. Vamos a comprobar que esté bien. Aquí en la parte del show tengo el guerrero, que es el cual va a hacer ese pass de hash. Esta es la máquina víctima, el grupo de el usuario es el administrador. Vamos a hacer ese pass de hash con el hash que hemos levantado. Mi máquina con Windows 10 está aquí. También la tenía preparada, bueno, con Raverdaki por si se podría ejecutar, ¿vale? De la misma manera. Y vamos a ver si nos devuelve. Si esto va bien y hace la parte del pass de hash y todo bien, la máquina con Windows 7 conseguirá ejecutar
ese comando y devolvernos la PowerShell. Y sí, bueno, aquí lo vemos. De hecho, ya obviamente nos la está devolviendo como administradores. Warrior list. Vale, podríamos hacer... Bueno, fijaos esto que es curioso, que no os lo he comentado, y es básicamente que en ese momento esta máquina lleva un tiempo sin responder, entonces se queda así en un estado de que si no recibimos una respuesta en cierto tiempo, la máquina se da por muerta, ha pasado algo y la máquina ha muerto, o a lo mejor, pues, en este caso ha vuelto a responder, ¿vale? Está viva. Tenemos una máquina Windows 7 normal, una máquina Windows 7 con privilegios y una máquina Windows 10 con privilegios también. Vamos también ya a renombrarla para que quede claro, Win 10 VIP. Esto lo va a recibir. Y bueno, pues ya tenemos otro guerrero con Windows 10 y podríamos de la misma manera volver a ejecutar, por ejemplo, el PSL local, empezar a ejecutar ya comandos trabajando con esta máquina de Windows 10. Entonces, sí que es verdad que esta máquina Windows 10 tiene el AMSI y obviamente para que esto funcione hemos tenido que hacer un pequeño truco que básicamente es deshabilitar la protección en tiempo real, deshabilitar el AMSI, ¿vale? Esto realmente para nosotros es algo bueno porque, es decir, Microsoft nos está detectando una herramienta que se ha hecho y que es que nos la están detectando. Sí que es verdad que, por un lado, si estamos ejecutando el modo Everywhere, pues tampoco nos la deja cargar. Entonces, obviamente, hay varias opciones. Por un lado estaría esta parte que yo he hecho manual de deshabilitarlo, pero por otro lado, Pablo también os lo ha ido comentando, es que se podría llegar a deshabilitar, se podría utilizar un módulo antes para deshabilitar el AMSI y luego ya cargándolo, hacer el bypass del AMSI antes de ejecutar el eBombshell, ¿vale? O sea, que esto no es que sea fake, que esto funciona, lo único que obviamente hay que saber qué hay que hacer, qué está fallando y si en este caso Windows 10 nos lo está bloqueando el AMSI, existen bypass de AMSI que funcionan, que se pueden utilizar antes de lanzar este comando. Entonces, bueno, esto es un poco esa demostración, ese escenario final que tenemos, ¿no? Que hemos hecho ejecución a través de RavenData, que en la máquina con Windows 7, elevar esa máquina con Windows 7, extraer credenciales y hacer un pase hash a una máquina de Windows 10. Y nada, voy a dar también paso a Pablo, que entre Pablo, para que comente también esta parte de, como os digo, del AMSI. Como decía Álvaro, bueno, nosotros sabemos, bueno, cuando haces una herramienta de este tipo, una de las cosas buenas que puede pasarte es que las medidas de protección te detecten como algo malo, una herramienta de hacking y tal, ¿no? Eso le pasa a todas. A todas las herramientas, ¿no? que son utilizadas y que son al final pues detectadas. Y en este caso, AMSI es una protección que está en los sistemas Windows 10, en Windows Server 2016, en Server 2019, es el Anti-Malware Scan Interface, que es el mecanismo que utilizan los antivirus para poder saber qué estamos ejecutando en una PowerShell, porque el antivirus por sí solo no es capaz de saber, como está haciendo Empire, como está haciendo eBombshell, de saber qué se está ejecutando, ¿vale? Qué instrucciones se están ejecutando dentro de un proceso, porque al final son scripts. Entonces, AMSI es un mecanismo para proteger pues precisamente ese código malicioso en formato de script, ya sea un PowerShell, o sea un VBS, o sea un JavaScript. Fijaros que también hablo de JavaScript, ¿no? AMSI también es utilizado para detectar código malicioso en JavaScript. Entonces, AMSI es esa pasarela para que el antivirus pueda entender qué es lo que se está intentando ejecutar y decidir bloquear esa ejecución o no, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos pasó es con eBombshell, en un momento determinado, AMSI lo detecta, la consola la detecta. Entonces, eso es algo bueno, porque eso es algo que, bueno, se supone que es una herramienta que la gente empieza a utilizar y entonces, pues, esto lo detecta. Entonces, cuando vosotros os pongáis con ello en Windows 10, por ejemplo, pues lo que en un pentest habría que hacer es primero bypassear el AMSI, que es, bueno, el propio eBombshell tiene módulos para bypassear el AMSI, pero existen otras formas, como por ejemplo, aislar el código de bypass de AMSI, ejecutarlo previamente, ¿vale? O meterlo delante de la consola y luego invocar a la consola, ¿no? Del mismo proceso. Entonces, nosotros hemos hecho, os voy a pasar, ¿vale? En esta herramienta, por ejemplo, hemos hecho, implementado la posibilidad de, antes de ejecutar, es una herramienta que se parece y no se parece. Se parece un poco a eBombshell en ciertas cosas, pero no tiene otro objetivo diferente. Entonces,
ahí sí que podéis encontrar el mecanismo de primero me genero el código dinámico para bypassar el AMSI y sobre ese proceso luego invoco a la consola, ¿no? Ahí está automatizado. Nosotros lo automatizaremos en eOneCell porque es algo bastante sencillo. El problema es que el código que tú utilices para bypassar el AMSI tienes que tener constancia y ser coherente que el día de mañana si lo publicas, pues lógicamente AMSI u otras soluciones pues lo van a poder detectar, ¿no? Y esto al final es un juego entre unos que hacen la evasión y otros que van protegiendo, porque en esto reside la seguridad, ¿no? En que unos van saltando la protección y otros mejoran esas protecciones para que no haya esos fallos, ¿no? Entonces, simplemente queríamos decir eso, que Álvaro ha hecho esa trampa, pero realmente no es trampa. Al final, podríamos haber metido el código del AMSI primero, bypassando el AMSI. Existen códigos que hoy en día no son detectados. Incluso voy a poner aquí un recurso. Es un dominio que se llama AMSI.fail, que es un dominio donde te van generando bypasses de AMSI de forma dinámica. Entonces, bueno, se supone que algunos de ellos te funcionarán y no serán detectados. Y bueno, para los pentesters le viene bastante bien. Y bueno, por nuestra parte yo creo que está todo. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, a mí me ha encantado como tema, como comentario personal, me ha encantado la charla de los dos y la herramienta y la elevación de privilegios. Porque además de que a mí me encanta eso de estar con las máquinas, hack the box y todos estos temas, vosotros estáis a un nivel superior, pero está bien conocer todo lo que hay. Y os voy a soltar una pregunta, ahí la tenemos. ¿Estas conexiones entre los agentes y Empire las suelen detectar los NITs o los SIEM? Sí, a ver, los indicadores de compromiso hay y es fácil detectar por defecto, o sea, lógicamente como todo, si ya tú manipulas ciertas acciones y lo haces tuyo y eres capaz de generar tú una propia firma para ti, entonces ahí es más complicado que lógicamente por firmas no te lo van a detectar. Y sí por comportamiento, ¿no? El comportamiento luego pues lo que hace en la máquina con un sismón o otro tipo de herramientas pues lo pueden verificar, se puede llegar a identificar esa amenaza, ¿no? Pero ya es más complejo, ¿verdad? Si es por defecto, es que directamente vas a tener un patrón muy claro y vas a ser detectado rápidamente. Es como todo. O sea, las herramientas estas están muy bien, pero hay que saber manipularlas también y manejarlas y hacerlas un poco tuyas para poder evadir. Perfecto. Y tenemos otra pregunta del mismo usuario. Por el hecho de poder deshabilitar el AMSI en otro dispositivo antes de acceder, ¿no es una debilidad muy importante? ¿Por qué se deja esta funcionalidad? A ver, pero el hecho de poder deshabilitar AMSI... Entonces, realmente no es que se deje, ¿no, Pablo? Pero al final, si es un bypass, es como los bypasses de UAC. O sea, se utilizan... Claro, es una debilidad, claro, pero realmente el bypass del AMSI, al principio hay diferentes tipos de bypass, ¿vale? Partemos de esa base. Existe el bypass de AMSI en modo más clásico, intentando ofuscar el código de tal forma que AMSI, cuando pasa solo antivirus, el antivirus diga este código no es malo, ¿vale? Porque al final tú puedes ofuscarlo y variar mucho el código para que haga lo mismo, pero claro, que el antivirus no sepa, porque al final el antivirus va a analizar texto, ¿no? Son strings. Entonces, esos por un lado siguen funcionando. Lo que pasa es que luego la técnica que más se utiliza es la de parchear la DLL del AMSI, porque AMSI es una DLL que está dentro del proceso de PowerShell, ¿vale? Y dentro de los procesos del lenguaje de scripting que filtran esa información que tú estás tecleando, filtran al antivirus para poder, antes de dejar de ejecutar las sentencias, que el antivirus decida si se ejecuta o no, ¿no? Y ahora sí lo bloquee. Entonces, la técnica que, por ejemplo, ha utilizado o que comentaba Álvaro, esa técnica ese bypass sería a través de un parcheo en la DLL, haciendo que la DLL siempre contara, el contador de caracteres sería 0, aunque metiéramos una instrucción de X caracteres. Entonces, es como si nunca metieras nada, por lo cual nunca nada es malo. Es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, claro, el problema es que AMSI está en tu proceso y tu proceso tú vas a poder siempre manipularlo, ¿no? Entonces, debilidad, es una debilidad importante, pero AMSI tiene que estar en ese proceso, dentro de ese proceso, porque si no, no tienen forma de saber lo que tú estás tecleando o lo que tú estás haciendo en tu proceso. O vas a ejecutar en tu proceso. Pero ya os digo, existen los AMSI, el bypass de AMSI clásico, por ofuscación de código y eso, pues también. O sea, que hay diferentes formas de hacerlo
Y, hombre, pues es como todo, es una protección y todas las protecciones tienen sus bypasses, tienen sus formas de intentar evadir esa protección. Entendido. Pues nada, vosotros ya no hay ninguna pregunta más y yo os tengo que agradecer a Pablo porque fue uno de los primeros ponentes en la sala general y a los dos por haber hecho este taller y dar el ejemplo de que la seguridad ofensiva y la defensiva tienen que convivir en la ciberseguridad y aunque algunas empresas, en este caso no es la vuestra, pero en otras empresas pues eso todavía les cuesta entenderlo y ver que el conseguir de una forma ofensiva con una herramienta detectar errores y poder solucionarlos pues es el camino adecuado. Os doy las gracias a los dos de nuevo. Gracias Pablo, gracias Álvaro. A vosotros.